Nosotros estuvimos de paseo, fue muy entretenido. Hubieron muchas risas, pero se pasó muy bien. Quisiera que me acompañaran al libro de Lucas. El libro de Lucas, y vamos a estar en Lucas 2 como nuestro primer texto, para estar estudiando un poco del nacimiento de Jesús, que es uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús. Así que vamos a estar en Lucas 2 para ver cómo fue este nacimiento, un nacimiento muy humilde. Lucas 2, y vamos a ver en el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días, escucho hojas todavía, voy a esperar, ya me estaba acelerando. Saludos a todos los que están viendo la transmisión, espero me escuchen. Ahora sí, Lucas 2, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. De la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este momento donde podemos reunirnos, podemos congregarnos y podemos aprender más sobre usted, Señor. Damos gracias también porque en esta fecha se celebra un suceso tan importante como es el nacimiento de tu Hijo Jesús, Señor. Damos gracias por Jesús y porque si no hubiera sido por Él, por su nacimiento, por su muerte y por su resurrección, nosotros no tendríamos nada, Señor. No seríamos nada, no estaríamos aquí reunidos y nuestras vidas no habrían sido cambiadas, Señor. Y por eso queremos aprender más sobre este maravilloso momento y también poder enseñárselo a otras personas. Ayúdanos en fechas como esta, donde se recuerda este nacimiento, poder hablar fervientemente acerca del nacimiento de Jesús, Señor. Damos gracias por todo y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús. Algunas pequeñas aclaraciones que en realidad las hemos visto y no las vimos hace mucho. Los vimos, por ejemplo, en los miércoles que teníamos de doctrina. Estuvimos viendo que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal. María era una virgen cuando nació Jesús. Jesús fue concebido por un milagro del Espíritu Santo. La verdad es que nosotros no lo logramos comprender en su totalidad, pero es lo que la Biblia dice, nosotros lo creemos. La Biblia nos dice de que María estaba casada con José, pero que no le había conocido. Eso quiere decir que no habían intimado. Simplemente estaban casados, pero no habían consumado el matrimonio. Y entonces está encinta. José lo que quería hacer era dejarla en secreto porque pensó que ella le había engañado. Pero ahí es cuando se le aparece un ángel y le dice, ¿no?, que ese bebé era de parte de Dios y que tenía que llamarlo Jesús. Y ahora estamos aquí de que Jesús está por nacer. Aquí es donde vemos que José era un hombre justo y va a hacer lo correcto, que era empadronar, para que sepan de que, bueno, este bebé es mi hijo y es hijo de María, y todos los trámites de la época. Y en ese proceso es donde María tiene los dolores de parto y va a nacer y nace el bebé. Y nos dice que no había lugar en el mesón. Y el título de hoy del mensaje le puse Jesús rechazado. Y es que Jesús fue rechazado al momento de nacer, al momento de vivir, al momento de morir. Y aún hoy en día Jesús es rechazado por muchos. Y vamos a ver que nosotros no tenemos que rechazar a Jesús, sino que las personas necesitan aceptar a Jesús. Bueno, nuestro Salvador nació humillado en un pesebre donde comen los animales. Y estuve leyendo un poco y decía que había dos opciones. Que Jesús estuviera en alguna especie de refugio o casa, porque era muy común que las casas tuvieran pesebres. Porque mucha gente tenía animales, asnos para moverse. Entonces, un pesebre no solo pertenecía a un establo, sino también a una casa. Pero aquí lo que nos dice la Biblia es de que no había lugar para él en el mesón. Y mesón significaba posada. Ese mesón se refiere a una posada. Entonces ellos fueron a quedarse una posada y no había posada
con espacio y tuvieron que entonces arreglárselas. Entonces, al leer pesebre, nosotros entendemos de que lo más probable es que sí Jesús haya nacido en un establo. Como se ve normalmente en la imagen que uno ve en estas fechas, es muy posible que él se haya nacido en un establo y luego fue puesto en un pesebre, que es donde comen los animales. Y aquí vemos de que no había lugar para Jesús. Ya desde que nació ya empezamos mal. O sea, ya no había lugar para que él pudiera nacer. Y yo me puedo imaginar el escenario, porque ellos primero tuvieron que huir porque estaban matando a todos los recién nacidos, luego volvieron a Belén, y luego María estaba encinta, ellos apresurados, van a buscar un lugar para quedarse, no hay lugar para quedarse, tienen que colocar a Jesús en un pesebre. Debe haber sido muy caótico para ellos, y nos muestra de que el mundo ya estaba rechazando a Jesús. Y este momento es uno de los momentos más importantes de la historia, porque no estaban haciendo un niño cualquiera, estaban haciendo Dios en carne. Y me gustó leyendo en un libro que mencionaba que este era uno de los 4 días más importantes de la historia. Este lo mencionaba como el primero porque fue el primero que sucedió. El segundo, en orden cronológico, es 30 años después, cuando este niño estaba siendo crucificado entre dos presos, entre dos criminales. Después, el tercer día es cuando, 3 días después de eso, resucita este niño que nació en Belén, Dios. Y luego, el 4.º día, que aún no sucede, cuando Jesús venga por todos sus santos, el arrebatamiento. Y esos son, me gustó decir, los 4 días más importantes de la humanidad. Y estoy de acuerdo. Y eso es muy importante, el nacimiento de Jesús. Y hay que ser cuidadosos, sí. En estas fechas se recuerda el nacimiento de Jesús, pero a veces siento que tener, por ejemplo, pesebres donde, por ejemplo, aparece María así, y son cosas muy católicas, hay que ser cuidadoso con eso. Por ejemplo, algunas aclaraciones que son buenas hacer. Cuando Jesús nació, María era virgen, pero María no siguió siendo virgen. María después tuvo hijos con José, y esos fueron los hermanos terrenales de Jesús. Entonces, eso de que María siempre fue virgen no es cierto. Otras creencias de que María, por ejemplo, no tenía pecado, eso también es mentira. María también pecó porque era una persona más, un humano. Y ella mintió y era pecadora antes de que naciera Jesús y después. Hay que ser cuidadosos con eso, pero sí es verdad de que Jesús nació de un nacimiento virginal, y podemos ver de que aquí nació de manera humilde. La Biblia nos dice de que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vemos de que aquí pasó de ser, Jesús siguió siendo Dios, no me malinterpreten. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso es un término incluso teológico que se llama unión hipostática. Y significa de que Jesús no era mitad hombre ni mitad Dios, no era como cosas de la mitología griega, como Hércules, que es un semidios, no, esas cosas falsas no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Lo que hizo sí fue renunciar a ciertos atributos que eran propios de Dios, como por ejemplo su gloria. Si él, por ejemplo, en el monte de transfiguración, él revela toda su gloria y brilla y se asustan los discípulos que estaban con él, pero él no andaba todo el tiempo así. Pero sí, por ejemplo, él podía ver los pensamientos de la gente, y vemos eso en la Biblia. Entonces, él fue 100% hombre, 100% Dios, pero él vino y se hizo carne, y fue tentado, y fue humillado, ya nació en un pesebre, y no nació como todos los niños nacen en su época. Entonces vemos de que él tuvo un origen bien humilde. Después, en su vida también, Jesús fue rechazado. Hubo mucha gente que rechazó a Jesús. Es cierto que había multitudes con él que le seguían, pero esas multitudes no estaban cuando fue crucificado. También es cierto que fue crucificado de noche para que las multitudes no lo defendieran, pero la verdad es que las multitudes, Jesús era muy popular porque él era muy bueno con la gente. Jesús sanaba enfermedades, Jesús hacía milagros, alimentaba a las personas, pero la verdad es que de todos los que le seguían, 12 eran sus discípulos, y de esos uno le salió chueco. Entonces, la verdad es que en su vida mucha gente le rechazó. Por ejemplo, los fariseos no querían nada con él. Los escribas constantemente tratando de atacarlo y hacerlo caer. Y incluso cuando fue crucificado, uno de los criminales se burlaba de él, y los demás también.
en su vida él fue totalmente rechazado. Vamos a Juan, si me pueden acompañar al libro de Juan. Juan capítulo 6. Y este capítulo es largo, vamos a estar en el versículo 60 de Juan 6. Y él estaba hablando acerca de que él es el pan de vida. Y ellos, después de haber escuchado esto, en el versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús decía las cosas a la cara. Y él siempre fue muy amoroso con los que tenían que ser amorosos, pero fue muy duro con los que tenían que ser duros. Con los fariseos, él les decía: generación de víboras, sepulcros emblanquecidos. Pero también con gente que estaba interesada, como por ejemplo Zaqueo, él era muy amable. Y él podía ver quiénes estaban interesados y quiénes no. Y aquí vemos de gente que encontraba que a lo mejor lo que estaba diciendo Jesús era muy fuerte. Y hay que ser muy cuidadoso cuando llegamos a situaciones así, de pensar: pero decir eso o mencionar eso está bien. Decir, por ejemplo, que el concubinato es pecado, el vivir sin casarse es pecado, está bien decirlo, porque es muy común en Chile. Entonces, ¿para qué decirlo si la gente es feliz? No, está bien decirlo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros decimos que la fornicación es pecado porque lo vemos en la Biblia y lo creemos. Y obviamente las cosas se dicen con amor, pero Jesús decía las cosas, y hubo gente que le rechazó también cuando estaba en vida, y aún con todas las cosas que hizo, hubo mucha gente que le rechazó y le repudió. Los fariseos también. Los fariseos eran mucho de leyes, de normas, de tradiciones. Yo me acuerdo, le explicaba a los niños cómo eran los fariseos para que entendieran. Y les decía: es como si yo les dijera, y no sé, veía algún niño que hacía algo, por ejemplo: tú, tal niño, siéntate derecho, y no puedes sentarte así, si no te sientas así te vas a la iglesia. Y le daba ejemplo y ellos se reían. Pero los fariseos vendrían a hacer así, colocaban tantas normas que la gente no podía ni seguir, y ellos no estaban ni dispuestos a mover esas cargas ni con un dedo. Y era muy contrario a lo que enseñaba Jesús del amor al prójimo. Entonces, Jesús fue muy rechazado. Si me acompañan a Mateo, como estamos hablando de Jesús, vamos a estar hartos de los evangelios. Mateo 13. Mateo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es muy triste ver lo que pasó en Nazaret. Y era porque ellos conocían a Jesús de chico. Ellos veían que Jesús andaba con José y María, el hijo del carpintero. Entonces le juzgaron y decían: no, este es el hijo del carpintero. Y bueno, aquí vemos algo también de lo que había mencionado, de que Jesús tenía hermanos, porque dice: no están todas sus hermanas con nosotros. Jesús también tuvo hermanos, hijos de María y de José. Y ellos lo conocían, lo ubicaban. Es como cuando la gente de la población se conoce entre todos y dicen: ah, pero ese chico yo lo conocía, pues él era mi vecino, yo lo conozco de chiquitito. Eso es muy común en esta zona.
No es tan común en el norte, ya que son ciudades más grandes, pero aquí todavía se ven esas cosas. Y ellos no creyeron, y ellos lo rechazaron. Dice que se escandalizaban de él. Y es muy triste lo que sucedió aquí, al punto de que él no hizo muchos milagros, dice, a causa de la incredulidad. Ellos no creyeron, ellos rechazaron a Jesús. Y eso sucedió cuando Jesús no solo nació, también cuando vivió, y también a la hora de morir, Jesús también fue rechazado. Incluso ya muerto, los fariseos se oponían a las enseñanzas de Jesús. Cuando ellos mataron a Jesús. Y luego querían que no se hablara más de él. La verdad es que ellos no podían detener el mensaje de la salvación, no podían detener el mensaje del Evangelio. Era una batalla contra Dios que ellos no podían ganar. Pero lo intentaron y seguían rechazando y forcejeando contra el mensaje del Evangelio. Acompáñenme al libro de Hechos. Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 27 dice: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces aquí vemos que ya incluso muerto, Jesús le estaban reprochando predicar a Jesús. Bueno, Jesús muerto y resucitado. Me corrijo, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Pero ellos no creían en la resurrección de Jesús. Y ellos estaban predicando acerca de Jesús y les prohibieron eso. Y los llevan hasta el concilio y les dicen: les prohibimos que prediquen eso. Y ahora nos están echando la culpa de su muerte. Y la verdad es que sí fue la culpa de ellos. Incluso aquí Jesús está siendo rechazado por la gente del concilio. Y muchos judíos no creyeron en Jesús, porque esperaban un Salvador que los liberara del Imperio Romano. Pero Jesús no fue lo que ellos no esperaban. Ellos esperaban como un Salvador guerrero, casi como los jueces que los liberaban de la esclavitud. Pero Jesús no fue así. Jesús murió por el imperio que querían que los liberara. Jesús murió por el Imperio Romano, pero resucitó y venció la muerte. Y la gente que, incluso sus discípulos, sus mismos discípulos que lo acompañaron por toda su travesía, incluso discípulos como Pedro, que siempre estaba con Jesús, siempre estuvo con Jesús, en el monte de transfiguración, lo acompañó a todas partes, era su sombra. Él también se rindió. Cuando Jesús murió después, ellos estaban pescando, en Juan 21 ellos estaban pescando para comer, ya habían renunciado y habían vuelto a sus trabajos. Y ahí cuando ven a Jesús resucitado es cuando todo cambia y empiezan a predicar. Pero incluso sus discípulos se habían alejado de él después de su muerte. Nosotros no tenemos que ser así. Y voy a buscar un versículo primero antes de pasar a ese punto. Marcos. Bueno, estaba escrito de que los discípulos iban a dejar a Jesús. Cuando lo arrestan y Pedro luego le corta la oreja a uno de los, creo que era el hijo del sumo sacerdote, si mal no recuerdo, en el versículo 50 de Marcos 14 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando Jesús estaba por ser capturado, estaba siendo capturado para ser juzgado y crucificado, los discípulos huyeron. Y eso fue profetizado, lo voy a buscar, está en Mateo 26, pero no tengo el versículo exacto. Aquí está, es el versículo 55, aquí es cuando Jesús le dice: y en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y acá donde dice en el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces los discípulos abandonaron a Jesús, aun cuando ya habían pasado todo. Jesús había estado orando con ellos en Getsemaní, pero los discípulos le dejaron.
Y la verdad yo no puedo juzgar a los discípulos y decir, oh, qué malo, qué poca fe, porque si nosotros nos ponemos en esa situación, lo más probable es que muchos de nosotros también habríamos huido. Porque los discípulos temían por su vida. Decían, no, pero si yo voy con Jesús me van a matar. Por eso después Pedro niega a Jesús 3 veces, porque le dicen, pero tú andabas con ellos. No, yo nada que ver. Después, no, pero tú hablas como ellos. Y empieza a hablar con insolencia. Entonces, Jesús fue rechazado también. Y Jesús es rechazado hoy. Muchas veces, cuando yo trato de hablar, sobre todo con gente joven, es muy difícil hablar de Jesús. Hay muchos prejuicios causados por falsas iglesias también. Nada es excusa, pero es triste ver cómo Jesús hoy en día es rechazado. La gente no quiere escuchar el Evangelio, la gente no quiere nada con los evangélicos. Hago entre comillas, nosotros no somos evangélicos, pero no quieren escuchar nada de Dios. Muchas veces cuando estábamos repartiendo en casa, me pasaba, yo digo, hola, le vengo a hacer un regalo. Ok, es un folleto y ven el folleto de qué es una iglesia. No, fracaso. Y mucha gente no quiere nada, ni con Dios, ni con la iglesia, y eso es muy triste. Aún hoy en día Jesús está siendo rechazado, pero Dios no desea eso. Dios envió a su Hijo por el mundo. Él quiere que el mundo reciba a Jesús y acepte y crea en Él. Y es muy triste ver eso cuando la voluntad de Dios es de que todos procedan al arrepentimiento, el rechazo que hay. Y es por eso que nosotros debemos estar enseñando de Jesús, como se les fue dicho en Mateo 28, una ordenanza. Y una ordenanza dada con autoridad. Jesús les dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces con autoridad le está diciendo, ustedes tienen que predicar, ir y hacer discípulos. Esto no es una sugerencia, se lo estoy ordenando yo, Dios, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Y yo me incluyo, muchas veces digo, no, mejor no quiero hablar. O a veces juzgo a las personas, no, él no va a escuchar. Lo veo a lo mejor con pelo largo, con una chaqueta de cuero, metalero, escuchando así. Digo, no, él no va a escuchar. Pero a lo mejor sí, no lo sé. A lo mejor está pasando por un momento difícil en su vida y necesita de Jesús y lo recibe, no lo sé. Pero sí sé de que el Evangelio tiene poder. Nosotros debemos estar predicando el Evangelio. Y se preguntarán muchos, ¿qué es el Evangelio? Vamos a explicarlo bíblicamente con el pasaje que lo define. Literalmente dice, aquí os declaro, hermanos, el Evangelio, que es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Porque hay una gran confusión con la palabra Evangelio. Porque se ocupa en tantas cosas que ya la gente no lo tiene claro. Primero, entender que la palabra Evangelio significa buen mensaje. Eso significa Evangelio en su origen, etimológicamente. Pero ahora, ¿qué es el Evangelio según la Biblia? Versículo 1 de 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué palabra? El Evangelio. Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos, ahora nos va a decir el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús, todo según lo profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es el Evangelio. Nada más. No es una religión. El Evangelio no son todas las enseñanzas de Jesús. Escuché una vez, el Evangelio no es la Biblia. No. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y si uno cree y dice, no en vano, o sea, no vacíamente decir, sí creo que Jesús existió. Porque mucha gente cree. De hecho, hay ateos que creen en la existencia de Jesús, pero no en su resurrección. Entonces, si uno cree en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, puede tener vida eterna. Y hay que entender unas cosas primero. Primero, hay que entender que somos pecadores. Jesús no vino a morir porque sí, sino que Jesús murió por nuestros pecados. Por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice en el versículo 3. Él murió con un propósito. Entonces, en esta declaración vemos de que hay que entender primero de que tenemos pecados. O sea, primero hay que entender que somos pecadores. Nosotros
hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos ir al infierno. Y eso no se trata de decir, sí, he pecado, pero luego pensar para adentro, pero no soy tan malo. No, hay que entender de que uno merece ir al infierno. Y hay que ser muy claro. Para ser un pecador necesitas pecar una vez. Y los pecadores no entran en el reino de los cielos. Así que ya estamos todos fritos. Y entender de que Cristo murió por eso. Entonces nosotros ya estamos fuera de la ecuación. Nosotros no podemos salvarnos, ni hacer buenas obras, ni empezar a asistir a una iglesia, ni bautizarme en una iglesia para poder quizás ir al cielo. No, ahí no se nos menciona a nosotros en la ecuación. Solo nos dice que creamos en el mensaje. Porque el que lava los pecados, el que nos permite la entrada en el cielo es Jesús, es Dios. Por medio de su sangre nosotros somos justificados. ¿Por qué justificados? Porque nosotros éramos injustos, pecadores. Y la única manera de entrar al cielo, Jesús lo dice en Mateo 5, es tener una justicia mayor a la de los fariseos. Y a mí me encanta ese versículo porque los fariseos eran tan estrictos y tener una justicia superior a la de ellos era imposible humanamente. Si nadie seguía las cosas que ellos decían, era imposible hacer más que ellos. Entonces ahí es donde entra la justicia de Dios, que es una justicia que nosotros no podemos alcanzar por nuestra cuenta y que es el que Él otorga a la hora de creer, primero de arrepentirnos, darnos cuenta, me arrepiento de ser un pecador y creer en este mensaje que es el mensaje del Evangelio. Y nos habla de la justificación ya para ir concluyendo en Romanos 5. Estoy buscando aquí. Es el 5:1 dice, justificados pues por la fe, no por las obras, sino por la fe, por el creer. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos hechos enemigos de Dios, pero ahora, por medio de la justificación, por fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, y por medio de su sangre. El versículo 9 de Romanos 5 dice, pues mucho más ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la muerte de Jesús y su sangre derramada era necesario, era un pago que se tenía que hacer. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios como pago por los pecados. Cuando la gente cometía algún pecado tenían que entregar un animal y se sacrificaba, se derramaba la sangre. Y el derramamiento de sangre fue instituido en Génesis, desde el inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo túnicas de animales y ahí estuvo el primer sacrificio animal. Y desde esa época se fueron sacrificando y hubo derramamiento de sangre. Siempre por el pecado hay un derramamiento de sangre. Y hasta que llegó nuestro Salvador Jesús, y Él fue el último derramamiento de sangre. Él es el sacrificio perfecto. Y nosotros no tenemos que estar sacrificando corderos, ni tener un altar acá para andar sacrificando animales, ni tampoco tenemos que nosotros tampoco creemos de que, por ejemplo, como dicen algunas iglesias, si uno parte una hostia y luego toma un vino, Jesús fue sacrificado de nuevo. No, Jesús murió una vez y por los pecados de todos. Y nosotros podemos tener salvación por medio de eso. Pero el mundo está rechazando a Jesús. Así que yo le dejo la invitación acá. Si alguien aquí todavía está rechazando a Jesús, es importante que tome una decisión ahora. Porque nosotros no sabemos lo que pasa mañana. Quizás mañana morimos, nos da un ataque al corazón ahí mismo, a la entrada de la puerta y nos morimos. Sé que suena ridículo, pero eso puede pasar. Nosotros no tenemos seguridad en nuestro mañana. Nosotros mañana podríamos morir. Entonces es importante tomar una decisión hoy y tener seguridad. Si yo me muero hoy, ¿estoy seguro que voy al cielo? La verdad es que si usted no había escuchado este mensaje del Evangelio, o si lo había escuchado pero no ha tomado una decisión real, usted va directo al infierno. Y yo lo digo así sin más porque es lo que la Biblia enseña. Pero si nosotros creemos en este mensaje, nos arrepentimos, nosotros podemos tener vida eterna con Jesús. Y si nosotros ya hemos tomado esa decisión, es reconfortante saber que no vamos a ir al infierno, no tenemos que preocuparnos de eso, pero deberíamos estar enseñándole a otras personas. Es algo natural en el cristiano. Por ejemplo, cuando conversábamos con la hermana Marisol, ella escuchó el Evangelio, fue salva, y lo primero que hacía era conversar con sus vecinos de eso. Y decía, mis vecinos hacen tales cosas, y yo les hablo del Señor. Yo antes no entendía y decía que estaba confundida, pero ahora entiendo el Evangelio. Y uno puede ver en ella cómo ella desea que otras personas escuchen del Evangelio. Y eso es bueno. Nosotros debemos estar enseñando de que hace 2000 años aproximadamente nació un niño, y ese niño era Jesús, era Dios.
Y después, 30 años después de esto, Él murió en una cruz y 3 días después resucitó. Y nosotros, si creemos y tenemos fe en esto, podemos tener vida eterna. Así que ese era el mensaje que tenía para el día de hoy. Un mensaje navideño acerca del nacimiento de Jesús y lo importante que es para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Y si alguien le puede avisar a los niños, a ver, Diego, ¿le puedes avisar? Estamos, gracias. Vamos a orar. Padre, estamos profundamente agradecidos, Señor, del nacimiento de tu Hijo, Señor. Nosotros no seríamos nada sin Jesús. Damos gracias porque tú decidiste enviar a tu Hijo y Él vivió una vida humilde, Señor. Nació en un pesebre, no tenía dónde reposar su cabeza, Señor. Pero a través de su vida, nosotros y a través de su muerte y su resurrección, nosotros podemos tener vida eterna, Señor. Pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, pero no ha tomado una decisión, Señor, que entiendan de que esta es la decisión más importante en su vida, Señor. Entender dónde van a pasar el resto de la eternidad, Señor. Y si una persona ya tomó esa decisión, ya es salva, gloria a Dios por eso, pero ayúdanos, Señor, a estar predicando acerca de Jesús, Señor. Este mundo no necesita un mejor presidente para cambiar, o mejores políticos, necesitan del Evangelio de Jesús, Señor. Nosotros necesitamos estar predicando a Jesús porque el Espíritu Santo y tú eres el que cambia las vidas de las personas, Señor. Amén. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar la transmisión.